Egunon, The Ends of Power, H.R. Haldeman. Esta es la imagen que está en contraportada. Es un libro interesante. Cuando The Ends of Power, probablemente debería haberse llamado Los Límites del Poder, en castellano se tradujo por La Agonía del Poder. Más el tema de la atmósfera, la que en aquellos años 70 se escribió, concretamente en el año 1978, más que el significado profundo del tema de los lugares donde el poder legítimo y legal se encuentra con las limitaciones que impone el sistema jurídico del que se dota el pueblo norteamericano y entrar en confrontación con los derechos y poderes de los demás. El poder del ciudadano, ya saben, el tema de los partidos, el mal llamado Watergate, es al fin y al cabo la causa y origen de la caída de H.R. Haldeman. Puede que le conozcan por su vinculación con Richard Nixon, aparente en la película de Oliver Stone de 1995, del mismo nombre, Nixon. Bueno, pues ¿quién es H.R. Haldeman? Fue el cuarto jefe de gabinete de la Casa Blanca, un puesto que no es tradicional y que viene a ser considerado por algunos como la figura del primer ministro no existente en el sistema norteamericano, en el que formalmente el jefe del gobierno y el jefe del Estado es la misma figura, es el presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto no hay una figura de dualidad como puede pasar, por ejemplo, en Francia, con incluso cohabitaciones con Chirac y Mitterrand, o con el propio Chirac, esta vez en labores de jefe de Estado, con Lionel Jospin como primer ministro. Bueno, pues esa dualidad de primer ministro y presidente, como en Francia, no ocurre en Estados Unidos, pero hay una figura de poder designada por el presidente, que es esta figura de jefe de gabinete, jefe de personal, cuyo mejor representante yo creo que es, curiosamente, Leo McCarthy. Que sí, es cierto, es de ficción, es del ala oeste de la Casa Blanca, pero bueno, es un ejemplo muy claro y gráfico, porque este Haldeman tenía una virtualidad que es la de no aparecer en las filmaciones ni en las fotografías, con la idea de trabajar entre bambalinas y incluso a senadores republicanos y miembros prominentes del gobierno, porque recordemos que el gobierno de los Estados Unidos rara vez tiene sesiones plenarias, siempre son reuniones bilaterales entre el secretario de Urbanismo o la secretaria de Vivienda con el presidente en el despacho Oval, y cada cual, pues, como son tantos miembros del gabinete, es difícil reunirlos, y además tampoco tiene demasiada virtualidad porque muchas de las competencias de gobierno están residenciadas en los estados, por lo cual, bueno, pero sin desviarnos demasiado, Haldeman, por lo tanto, fue jefe de gabinete de la Casa Blanca y estuvo implicado en el tema del Watergate y todo aquel sistema de catástrofes que se llevó por delante como sistema de exclusas, primero a este dúo, primero Haldeman, luego también Ehrlichman, que eran los dos perros pastores en la Casa Blanca, pastores alemanes, de origen familiar, y finalmente acabó llevándose el 4 de agosto del 74 al propio Richard Milhouse Nixon, haciendo una pequeña semblanza de toda esta circunstancia. Podemos encontrarnos que, bueno, los padres de Haldeman eran prominentes representantes de la ciudadanía de California. Su padre pues fundó y dirigió una compañía de suministro de calefactores y refrigeradores. Su madre era voluntaria en el Ejército de Salvación y otras organizaciones filantrópicas. Tuvo una serie de hermanos, Tom y Betsy,
criados en una fe curiosa llamada ciencia cristiana, lo cual es extraño porque no es ni baptistas ni otra serie de confesiones más propias que han tenido los diferentes miembros del gobierno. Incluso ya es curioso el origen cuáquero del presidente Nixon. Supongo que por eso dio la oportunidad a la gente de otras confesiones cristianas menores o más minoritarias, por decirlo de una manera más fina. En su juventud, Haldeman pues, estuvo en la escuela de Beverly Hills, bueno, luego estuvo en la UCLA, y bueno, parece ser que Haldeman había admirado a Nixon desde mucho tiempo. Nixon, recordemos, está vinculado al Comité de Actividades Antiamericanas, siendo congresista, sobre todo con un caso simbólico que luego tendrá su importancia, que es el caso de Alger Hiss, un oficial de las altas esferas de los Estados Unidos, del gobierno, al que se le acusó de ser comunista, en el que al final no había nada, y bueno, pues luego que si un microfilm dentro de una calabaza, con lo cual en principio Nixon y su jefe, evidentemente, el senador McCarthy, tenían la idea de, bueno, pues que, ¿cómo decirlo? No era tan importante el asunto de si era real o no, sino la apariencia de veracidad respecto a esa situación. Y por lo tanto, en un momento dado se dio la situación en la que se encontró algo que Alger Hiss en una declaración había mentido. Y esa mentira fue suficiente para al final hacer caer a Alger Hiss y anotarse un triunfo para el propio Nixon. Esa palanca, ser proyección de futuro. Nixon y Haldeman parece que se conocieron en esa época. Y claro, bueno, el presidente hasta entonces, hasta el año 52, Harry S. Truman, no quiso repetir, aunque aparentemente sí hubiera podido, por lo menos un mandato más, por lo menos, pues no quiso. Y Eisenhower, David Eisenhower, eh, pues fue el candidato republicano y ganó la presidencia en ese año 52, en noviembre. Y tenía como número 2 al señor Nixon, Richard Milhouse Nixon. Lo cual es curioso porque el padre Haldeman fue uno de los contribuyentes en la campaña privada de apoyo a Nixon, de recaudación, que casi arruina el lugar de la fórmula con Eisenhower para vicepresidente. Eisenhower fue presionado para quitar a Nixon de la vicepresidencia, tanto por líderes republicanos como demócratas, formalmente por el ámbito del caso Hiss, el caso de todas estas circunstancias del Comité de Actividades Antiamericanas. Bueno, pues son una serie de circunstancias en el pasado de los Estados Unidos que son de especial capilaridad, porque si es el país de las libertades, ¿hasta qué punto puedes entrar en la mente de la gente para que no solamente cumplan con sus obligaciones y además tengan un cierto amor, obligar a tener un amor y no solamente eso, sino en una determinada beta de aproximación a lo que debe ser y no debe ser la identidad e ideología de la sociedad estadounidense, cuando en principio, con aquella retahíla de religiosos que no encontraban la forma de expresar y de sentir su fe, habían huido a las Américas, bueno, pues entra en completa contradicción con lo que simboliza el Comité de Actividades Antiamericanas, el caso Hiss y todo aquello. Pero bueno, el candidato Nixon fue con Eisenhower en las dos elecciones, en la del 52 y en la del 56, y fue 8 años vicepresidente con el antiguo general vencedor en la cruzada en Europa, como diría en las memorias de el señor de origen alemán Eisenhower. Haldeman, pues parece que en el año 56 trabajó
como hombre clave en la campaña vicepresidencial de Nixon y, bueno, pues también en 1960, aquella en la que perdió contra John Fisher al Kennedy de Massachusetts. Luego, como se ve en la película Nixon de Oliver Stone, en el año 1962 intentó luchar por la gobernación de California, su estado natal, perdiendo contra el que entonces era el gobernador Pat Brown. Y aquí hay una cosa curiosa con el tema de la gobernación de California, que es algo curioso porque Pat Brown, nacido en 1905 y muerto en 1996, tuvo como hijos a Jerry Brown, que fue gobernador de California, y Kathleen Lynn Brown, que fue tesorera del estado de California y candidata en 1994, lo cual es pintoresco y da para hacer una pequeña semblanza de los gobernadores. Este Pat Brown había entrado en funciones el 5 de enero de 1959 y si bien es cierto que perdió contra Richard Milhouse Nixon en 1962, perdió las elecciones en 1966 contra Ronald Reagan, que entró en funcionamiento el 2 de enero de 1967 hasta el 6 de enero de 1975, en el que no fue candidato para la reelección, porque probablemente no pudiera serlo, y entró en funciones el hijo del anterior gobernador demócrata, el señor Jerry Brown, entre 1975 y 1983. Luego hubo dos candidatos demócratas que perdieron, por lo tanto hubo dos gobernadores republicanos, otra vez, después de Reagan, que fueron George D. Mejian y Pete Wilson. Este último entre el año 91 y el 99, es decir, durante los mandatos de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos, uno de los tradicionales graneros demócratas, como es el estado de California, fue gobernado por los republicanos. Después entra Gray Davis, de infasto recuerdo, porque fue aquel a quien en el año 2003 le hicieron un revocatorio, en aquel que ganó Arnold Schwarzenegger. Y desde el 17 de noviembre de 2003 hasta el 3 de enero de 2011 fue gobernador de California. Y tras él, sorprendentemente, tenemos a Jerry Brown, que vuelve a ser gobernador entre el 3 de enero de 2011 y el 7 de enero de 2019. Toda una familia, los Brown, que para empezar en ese año 62 le arruinaron la visión al señor Richard Milhouse Nixon y por ende al señor Haldeman. Estas cosas acaban en el corazón con mucho cariño, sobre todo para los demócratas y para el propio ímpetu como caballero y como caballo desbocado para Haldeman y también para Nixon. Esto de las derrotas, supuestamente incorporadas con una mística de ¿cómo decirlo? Como el señor DT diría, o más bien los láteres, estas cosas de nos han robado las elecciones, ándale. Sí, en el 60 y en el 62 hubo acusaciones de fraude, de mangoneo, y esas cosas, bueno, son simiente para que, bueno, vamos a hacer nosotros lo mismo y que no nos pillen, porque esta es la parte importante, no que haz el mal. No, no, no. La parte es lo que hagas, que nadie se dé cuenta. Con lo cual, después de 1968, con todo lo que pasó con Sirhan, que bueno, parece que quieren sacarlo de la cárcel después de 50 años en la cárcel, tras haberse asesinado al señor Robert F. Kennedy, candidato demócrata, después de haber perdido el senador, ahora no me recuerdo, un senador que también competía, era joven, dinámico, y sobre todo después de haber renunciado a la reelección el presidente Lyndon Baines Johnson, vicepresidente con John F. Kennedy, pues al final, por una cosa u otra, al final acabó ganando las elecciones el señor Richard Milhouse Nixon, y el primer día nombró a Haldeman
para ser jefe de gabinete, lo cual es causa de una cosa pintoresca que seguramente será las delicias del periodista catalán, Xavier Rius, porque cuando fue hecho público el nombramiento como jefe de gabinete por el presidente para Haldeman, Robert Rudland, un amigo personal, cercano, digamos que exhortó a Haldeman para llevar a cabo un diario con un registro de los acontecimientos más importantes de cada día y el punto de vista del propio Haldeman acerca de ellos. Haldeman tomó en cuenta la sugerencia y comenzó a llevar la bitácora diaria y manteniéndola durante toda su estancia en la Casa Blanca desde el 18 de enero de 1969 hasta el 30 de abril de 1973, teniendo un documento de unas 750.000 páginas. Un documento que seguro que es digno de ser leído y de ser estudiado como una parte, un vector de aproximación a esa Casa Blanca y a cualquier Casa Blanca desde el puesto tan importante como el de jefe de gabinete. Por lo tanto, tenemos a una persona que está desde el inicio de la presidencia del presidente Nixon hasta prácticamente un año antes de la caída formal del propio Nixon, aquel que estaba más cerca, regulaba el acceso de los fieles y de los no tan fieles al despacho oval, con lo cual es alguien que está en el cogollo de la distribución del poder en el ala presidencial y por lo tanto ejercía una cierta influencia y un cierto control. Es más, el propio Haldeman estaba orgulloso de que dijeran que era el hijo de perra de Richard Nixon. Pero bueno, llegó el caso Watergate y bueno, pues hubo una serie de entendidos y sobreentendidos con, por ejemplo, la investigación, la famosa investigación de Bob Woodward y el señor Carl Bernstein, que se sustanció en aquel serial del periódico de la señora Graham, es decir, el Washington Post, con las consecuencias que todo el mundo conoce respecto a, finalmente, bueno, pues la caída de Nixon en agosto del 74, aunque previamente todas las investigaciones habían llevado en cierta medida a puntos inconexos, que incluso a un lugar de punto muerto a finales del año 72 que permitió, entre comillas, la reelección con todas las comillas porque bueno, pues eso es parte del libro que acabaron sacando Woodward y Bernstein, porque luego la película de Alan J. Pakula en el 76 solamente escoge la primera parte del libro y la segunda, que es la más sustanciosa y magra en cuanto a la conspiración política, es, digamos que por cuestión de límite filmográfico o de circunstancias, digamos que se corta en esa victoria, pero con sabor a derrota, que es la de las presidenciales del 72, por la supuesta y así denominada mayoría silenciosa, porque había muchas protestas, pero digamos que él tenía la idea de que había un manto de gente que no se manifestaba, pero que iría a las urnas a apoyar al presidente, cosa que no parecía si uno atendía a la cara visible y más evidente de las calles de las ciudades de los Estados Unidos, con gente protestando y manifestándose contra el sistema y contra la presidencia de Nixon. Por lo tanto, para aproximarse a esa historia, a ese periodo, es este libro, eh, bueno, pues uno de los protagonistas escribió, ya había tenido esa circunstancia de ir acumulando el dietario de todos los días de la presidencia bajo su liderazgo de las sombras como jefe de personal, como jefe de gabinete. Y por lo tanto, en el 78 no le costó demasiado hacer este libro, que es el original en inglés, que yo, curiosamente, en el año 2014, a finales, estuve invitado a una conferencia de rifeños en el exilio, y bueno, me hicieron participar con una perspectiva desde el territorio vasco respecto a la realidad rifeña, teniendo en cuenta que
el Estado español había tenido una cierta participación y luego pues, en el año 23 25 pues hubo una serie, bueno, en el 2021 se conmemora la derrota de Anual, con lo cual bueno, pues el Estado español tuvo una participación en la zona rifeña cuando era protectorado designado por las potencias desde principios del siglo XX y por ejemplo gente que fue capturada en aquella derrota de Anual. Luego fue liberada por los buenos oficios de Horacio Echevarrieta, uno de los potentados del momento, natural de Vizcaya, del Gran Bilbao, y que, entre otras cosas, fue el creador de las galerías de Punta Begoña, en mi localidad de residencia, que es Guecho, con lo cual había una cierta vinculación intangible entre los rifeños y yo. Y bueno, pues estuve allí desde un jueves hasta un domingo en la bella localidad de Rosendal, al sur de los Países Bajos. Y bueno, pues como había tiempo libre en la calle principal, que parte desde el Hotel Don Gerlo y va pasando al lado de un museo muy bonito con un foso de agua y bueno, incluso llega a un supermercado polaco. Bueno, mi acompañante jamás había entrado allí y la primera vez que entró allí fue conmigo para acompañarme, lo cual es curioso porque él era residente allí y yo era un turista, un visitante. Pero bueno, en otra caminata solitaria vi una librería. Y, bueno, a mí me encanta ver los libros aun cuando no estén en el idioma más habitual de mi lectura, como es el castellano. Y fui revisando hasta que di con este libro, The Ends of Power, de Haldeman. Me sonaba porque conozco en cierta medida las intríngulis de la historia del poder en los Estados Unidos y sabía que este era el jefe de gabinete de Nixon y por lo tanto compré el libro, luego lo leí y está interesante como aproximación de alguien que estuvo ahí dentro. Este es el marcapáginas que podrán leer, que es en neerlandés, esta librería que está ahí, de Buckenwurm Molenstraat, JP Rosendal, que bueno, tiene incluso página web, se pueden acercar a ella. Y bueno, pues es una lectura que me resultó interesante. Y aquí vamos a entrar en esa circunstancia porque, claro, lo importante no era solamente el ámbito de que el Watergate fuera un robo de cuarta al cuartel central de los demócratas del Comité Nacional Demócrata en Washington DC. No, es como la segunda parte del libro de Burwald y Weinstein refleja, era un elemento sistemático para la destrucción de cualquier candidato importante, sobre todo del Partido Demócrata, en el que desde los años 30 hasta los años 60 habían tenido el monopolio tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, de la Cámara de Representantes, como del Senado, como la Casa Blanca, como la mayoría de las gobernaciones, como muchas de las ciudades importantes de los Estados Unidos, con lo cual si eras un candidato republicano entre los años 30 y los años 60 tenías más posibilidades de venderle un refrigerador a un esquimal que de ser elegido candidato en tu circunscripción. Entonces los republicanos con esa forma de oler el asunto respecto a, bueno, con todo ese bagaje del Comité de Actividades Antiamericanas, del asunto respecto a la derrota del propio Nixon y detrás también del propio Haldeman en 1960 y el 62, y antes de eso, en los años 50, las dificultades que pudieron tener incluso entre sus propios compañeros para sostener la campaña vicepresidencial como fórmula junto al presidente Dwight David Eisenhower, Ike, pues forjó una forma de aproximación que hizo furor en los años 70, que es, por ejemplo, esa carta Canuck,
que es mucho más que una carta que hizo llorar a un demócrata, sino toda esa infraestructura respecto a cómo se hace el tema de la cartelería, cómo se, la inteligencia para poner los elementos, la contratación de los espacios que iban a utilizar los demócratas, toda una serie de jugarretas, entre comillas, aunque la cosa fue elaborada y con mucha más inteligencia, a la hora de establecer un plan global de destrucción de la oposición, lo cual es en última instancia lo que en realidad debe de sustraerse de esa lucha de poder en la que digamos que la alternancia y la alternativa es garantía de que la ciudadanía tiene posibilidades de llevar a cabo proyectos personales y colectivos. Ese es el verdadero meollo que debería de extraerse del Watergate, más allá de esta serie de circunstancias, porque, bueno, pues entre otras cosas hay cosas pintorescas y reseñables, como es que evidentemente Haldeman fue condenado, no hubo perdón presidencial, Ehrlichman lo llevó un poquito mal, más bien peor, no hay realmente unas causas hechas públicas. A veces se reporta que murió el 12 de noviembre de 1993, esto sí es real, pero que pudo ser un cáncer abdominal, murió en Santa Bárbara y sus restos fueron cremados, incinerados. Digamos que este libro fue parte de la terapéutica después de que el 1 de enero del 75 Haldeman fuera declarado culpable de conspiración y obstrucción a la justicia, sentenciado a 18 meses de prisión y, bueno, sentencia que fue ejecutada en la prisión federal de Lompoc. Como digo, parece ser que Haldeman lo llevó un poco mejor que Ehrlichman. Parece que tuvo después una relación más, bueno, de cierta manera, pues más normalizada con Nixon. Bueno, pues lo cual es curioso porque en el fondo pues está el asunto de los 18 minutos y medio de la cinta con aquella supuesta doble forma de llamar las cosas cuando se referían a abrirlo de Bahía de Cochinos, que pudiera estar refiriéndose en realidad al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Esta serie de cosas que están dentro de la película de Oliver Stone de 1995 llamada Nixon. Bueno, pues básicamente esta es la circunstancia en la que nos encontramos con este libro que conviene ser leído para entender la óptica de uno de los participantes en esa situación y por lo tanto pues como hay que leer a todos y de todo y para hacerse una composición global de todo esto pues evidentemente pues hay que leer por ejemplo el clásico ese de Woodward y Bernstein del caso Watergate, pero no solamente eso sino también este de un personaje el señor Haldeman que para terminar pues vamos a dar el último chascarrillo que es que Garganta Profunda que todos les conocerán por la película no que curiosamente estaba tomado de aquella película de lucecitas y de cosas de mayores porque era una película y una saga que tomaron furor en los años 70 pues Garganta Profunda el de verdad el que aconsejó a Woodward y luego este le contaba las cosas a Bernstein pues jamás supo Haldeman que aquel Garganta Profunda había sido su hermano de fraternidad Beta Theta Pi en la UCLA, es decir, el personaje de Mark Felt número 2 en el FBI. Ese Garganta Profunda había tenido relaciones personales en la universidad con nuestro protagonista de hoy, el señor Haldeman. Y ahí dejamos el asunto. Si pueden, no, y les interesa, evidentemente, si les interesa el asunto del caso Watergate, el asunto de los años 70, la política en Estados Unidos, aquí tienen The Ends of Power de H.R. Haldeman. Y como digo, luego sacaron en los años 70, a finales,
una versión en castellano, que seguramente en alguna librería antigua, que no se llamó Los Límites del Poder, sino La Agonía del Poder. Ahí está, acérquense. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.